tardes. El objetivo de la presentación es hacer algunas reflexiones sobre el libro que recientemente hemos publicado junto con Carlos Segiaro y Jorge Colina, dos también economistas igual que yo. Y bueno, dado el tiempo que disponemos para este tipo de presentación, la idea obviamente no es contarles todo el libro, sino algunas reflexiones sobre las cuestiones que entendemos son las más sustanciales. Y creo que para eso el punto de partida es arrancar con básicamente dos aspectos centrales o previos con los cuales encaramos esta aventura de escribir este libro, que la primera es que ambas van en contra, ¿no?, de por ahí la opinión prevaleciente que uno encuentra en los debates, sobre todo de políticas públicas, pero también a nivel de medios masivos de difusión, en relación a que la involución que sufre la Argentina, contrario a lo que aparece en los medios y en el debate, es una involución de muy largo plazo, es decir, lleva décadas, por eso la opción, ¿no?, de la palabra decadencia, en el sentido de que es temporalmente muy larga, y va en contra, ¿no?, a lo que habitualmente es, ¿no?, el debate de políticas públicas, donde hay como dos bandos, ¿no?, los que le asignan responsabilidades al actual gobierno y ponen énfasis en los errores del actual gobierno, lo cual es cierto, digamos que hay un montón de errores cometidos, y los que asignan responsabilidad al anterior gobierno, que también, bueno, tiene sus argumentos en relación a los errores que cometió el anterior gobierno nacional. Pero objetivamente mirando, la Argentina tiene una decadencia de décadas, no menos de medio siglo. Hay discusiones en relación a cuándo arranca esto, si es la crisis del modelo de industrialización sustitutiva en la década del 70, o la crisis del modelo agroexportador a comienzos del siglo pasado, pero claramente no es un problema que lo podamos asignar a los errores del actual o al anterior gobierno, sino a cosas más estructurales. Ese es el primer punto. El segundo punto es que, obviamente, como es un proceso tan largo y tan extenso y con tantas matices, hay una multiplicidad de factores, pero nosotros interpretamos que el factor fundamental o uno central es el mal funcionamiento del Estado. Y esto también va en contra de alguna creencia, en el sentido de que, o por lo menos de alguna confusión en relación a lo que habitualmente se habla, que es que el problema es el tamaño del Estado. Como que, bueno, la solución es mayor participación del Estado, que es una visión, o la otra que dice, no, acá la solución es achicar el Estado, bueno, recortar, hacer un ajuste de 5 o 10 puntos del PBI, y con eso resolvemos el tema. Nuestro convencimiento, y lo tratamos de mostrar en el libro, que no, que es más un problema cualitativo que cuantitativo. Así que aún suponiendo que achicáramos el Estado, estos 10 puntos que por ahí algunas visiones más ortodoxas plantean como solución, de todas maneras vamos a seguir teniendo un problema grave, que nos va a seguir generando decadencia, que el Estado funciona mal. Por eso nuestro argumento es de carácter cualitativo, que hace a cuáles son los factores que llevan a que el Estado funcione mal. Me atrevería a decir un tercer factor previo, digamos, antes de adentrarnos a los contenidos específicos del libro, que me parece importante, que está un poco en la trastienda, ¿no?, de la redacción del libro, es que tomé la opción, yo como líder, digamos, del proyecto, en buscar dos compañeros con visiones muy distintas en relación a cuál debería ser una estrategia de desarrollo de la Argentina, a los fines de no caer, digamos, en estos prejuicios muy frecuentes en Argentina de que se lo descarte de ambos lados de la grieta, ¿no?, diciendo, no, bueno, esto es una visión demasiado neoliberal, y bueno, lo leen solo los que creen en esa visión y lo desechan el otro, o al contrario, ¿no?, esto es una visión demasiado heterodoxa, y bueno, los que tienen una opinión más pro mercado lo rechazan. Entonces, convencidos de que, mi convencimiento total es que en relación a que con este Estado, con este mal funcionamiento del Estado, siempre vamos a fracasar, es que opté por buscar dos socios, digamos, en la redacción del libro, con visiones muy distintas. Si tanto Carlos como Jorge, si entran al detalle de definir cuál podría ser una estrategia de salida de la decadencia, de crecimiento, de desarrollo de la Argentina, tendrían visiones muy distintas, pero los tres coincidimos que con este mal funcionamiento del Estado, cualquier estrategia fracasa. Entonces, es como una cuestión previa, ¿no? Necesitamos primero hacer que el funcionamiento del Estado sea mejor,
para recién después decidir si vamos por una opción más heterodoxa o más ortodoxa, más intervencionista o más reclinada en el mercado. Pero cualquiera de estas opciones, cualquier que sea la alternativa y el convencimiento que tengamos en alguna de ellas, entendemos que siempre va a fracasar en la medida en que tengamos un Estado que funciona mal. Hecha esta aclaración como a manera de introducción, les cuento algunos de los aspectos del libro, en donde lo primero que nos llamó la atención, si bien algo que era una idea que la teníamos previa cuando empezamos a profundizar, ¿no?, la cuestión de por qué el Estado funciona tan mal, por qué el Estado argentino funciona tan mal, es que encontramos como diagnóstico básico algo también que va muy en contra de la idea prevaleciente, ¿no?, de que el problema central en Argentina es la grieta, y que a medida en que no logremos un acuerdo sustentable por largo plazo, donde no hagamos los zigzags de ir para un lado o para el otro, nunca vamos a salir. La verdad es que cuando uno mira la organización del Estado, cuáles son las prácticas de gestión del Estado, cómo opera el Estado, lejos de encontrar esta idea de grieta, es decir, como que hemos probado distintas alternativas, en realidad uno observa una muy fuerte continuidad política. Pensemos, en los últimos 60 años hemos tenido gobiernos muy heterogéneos en lo ideológico, en los planteos. Hasta el 83 era un poco el intercambio, ¿no?, entre gobiernos militares y gobiernos democráticos. A partir del 83 una continuidad de democracia, pero donde ha habido gobiernos muy distintos. Y sorprende, en este país tan propenso, ¿no?, a las contradicciones, digamos, a las visiones contrapuestas que son irreconciliables, encontramos ahí una notable continuidad. Por eso nos atrevemos a decir de que es falso, digamos, que en Argentina no hay política de Estado. En materia de organización y funcionamiento del Estado, lo que encontramos es una muy perseverante respeto a ciertas políticas de Estado. El tema es que son malas políticas de Estado. De allí esto que para nosotros es un tema central, forma parte del título, diciendo tenemos que partir por identificar estas políticas de Estado y cuestionarlas. Y permítanme enumerar las dos políticas de Estado central que encontramos, por lo menos en estos 60 años de análisis que hicimos del funcionamiento del Estado argentino, que son, a mi juicio, centrales y que, bueno, forman parte, ¿no?, del resto del libro. Así que, bueno, apenas arrancamos el libro, las planteamos como cuestiones centrales. La primera es muy fácil de demostrar, alcanza con ir a la página del Ministerio de Economía de la Nación y chequear la información, es que nosotros acumulamos 60 años de déficit fiscal interrumpido. Es decir, sistemáticamente gobiernos de orientación muy distinta, con discursos muy distintos, que seguramente muchas cosas fueron muy distintos, en materia de administración de financiamiento del Estado, siguieron la misma regla, que es que siempre se gastó más de lo que el recurso disponible, o si quieren plantear de otra manera, siempre recaudamos más de los gastos que hicimos. Esto escapa directamente, no tiene nada que ver con las políticas keynesianas, digamos, de que, bueno, el Estado puede tener, tal vez es bueno, digamos, que en algún momento tenga déficit para contrarrestar los ciclos y demás. Acá no tiene nada que ver con eso, sino con otro factor que hace que siempre esta organización tan compleja y tan grande como el Estado, de manera sistemática, siempre gasta más de lo que tiene. Si se meten en los datos van a encontrar por ahí, no, pero bueno, hay algunos años de salida de la convertibilidad que el Estado tuvo superávit. Cuando digo Estado, digo el Estado consolidado, ¿no?, sumando nación y provincia, que en realidad, lejos de ser una excepción, en realidad es una debilidad de la contabilidad pública, porque en esos años, si ustedes recuerdan, la deuda estaba en default, por lo tanto la contabilidad pública no registraba los intereses que esa deuda generó y que después se registraron. Y otro factor muy importante es que en esa época, si ustedes recuerdan, apareció la inflación, las jubilaciones estaban congeladas, eso generó juicios que la contabilidad pública no devengó como gastos, pero que después, bueno, se tuvieron que pagar los juicios y apareció al final como gasto. De manera que, bien medido, tenemos un récord seguramente difícil de igualar en el mundo de más de medio siglo con déficit sistemático.
La segunda mala política de Estado que caracteriza a nuestro funcionamiento del sector público es un enorme desapego por buenas prácticas de gestión. Es decir, como que la buena gestión no garpa en el Estado. No hay una... lo que hacemos en nuestra familia, en nuestra organización, en nuestra empresa, es cuidar al centavo, digamos, ser muy austero en la administración de los recursos, buscando, bueno, cuál es la inversión más pertinente, cómo lo puedo hacer de manera más eficiente, cómo me ayuda la tecnología para funcionar mejor. Es como que en el Estado está todo flexibilizado, y siempre es posible gastar en cosas que no son rentables, en tener gastos administrativos de más, es decir, ser muy permeable al mal uso de los recursos. Seguramente está relacionado con el primer punto, es decir, la medida en que se puede gastar más de los ingresos, y bueno, siempre ser flexible o concesivo en relación a una mala administración. No tengo un gráfico como en el primer punto para mostrarlo, pero seguro que quienes conocen o han interactuado con el Estado ven con mucha claridad millones de ejemplos de cómo el Estado administra mal, cómo no se apega, digamos, a esta regla de buena administración. En conclusión, y un poco el resumen por el cual luego abordamos distintos aspectos del libro, es hacer eje en estas dos políticas, es decir, pues primero hacerlas visibles, porque creo que por ahí hablamos tangencialmente de la cosa, pero nunca como un tema central, es decir, tenemos una política de Estado mantenida por gobiernos muy distintos, que es tener déficit, y tenemos otra política de Estado mantenida y sostenida y adoptada por distintos gobiernos de ideología muy distinta, de no tener buena gestión pública, o ser muy débiles en la capacidad de gestionar. Eso es lo que, en definitiva, se centra en el libro, es decir, hacer explícito en distintas áreas del Estado estas dos reglas, y obviamente no quedarse, digamos, en el diagnóstico, sino ir a analizar, por lo menos en áreas centrales del Estado, estas malas políticas de Estado, y plantear esquemas alternativos. En eso, por una razón de tiempo, no les puedo contar cada uno de los libros, de los capítulos del libro. Por ejemplo, abordamos la cuestión previsional por la enorme importancia que tiene, ¿no?, en las cuentas públicas, tanto nacionales como provinciales, o la cuestión de los recursos humanos, que es un tema central y que está muy asociado, ¿no?, a la cuestión de por qué el sector público tiene déficit y por qué el sector público es tan ineficiente y funciona tan mal. Pero bueno, como les digo, por una razón de tiempo, los invito a ver estos capítulos directamente, y quisiera decir, concentrarme en otros dos capítulos o tres capítulos centrales del libro que se refieren a la cuestión del desorden que tenemos en materia de tributos y el desorden que tenemos en materia de organización de los servicios del Estado. Elijo estos dos porque son sin duda centrales, en el sentido de que no hay forma de salir de la decadencia si no lo abordamos, y porque además tienen muchos paralelismos, más allá de que por un lado vemos los ingresos del Estado, por otro lado vemos los gastos del Estado. En el fondo, el origen del problema es el mismo, más allá que después la forma en que se exterioriza es muy distinta. En el caso de los impuestos, bueno, quien vive en Argentina sabe lo que es padecer del sistema tributario, pero por allí nuestros enojos no nos permiten ver el origen del problema. Y el problema nace, digamos, de que tenemos más de 160 impuestos que no vinieron del cielo, no fueron algo que siempre estuvo, o que sea una condena divina que sufre la Argentina, sino que es fruto de que los tres niveles de gobierno, apelando a mucha autonomía en materia tributaria, fueron generando impuestos de manera superpuesta. ¿Cuál es la conclusión? Y bueno, que el mismo ciudadano, por el mismo hecho imponible, no paga un impuesto, como pasa en todos los países bien organizados, sino que termina pagando tres impuestos, porque le paga al municipio, porque le paga a la provincia y porque le paga a la nación. Ejemplo, una venta de un pequeño comercio acá en Córdoba, bueno, va a pagarle la tasa municipal a la ciudad, le va a pagar ingresos brutos a la provincia y le va a tener que pagar IVA
a la nación. Y por allí hay algunos otros impuestos, por ejemplo los impuestos internos o algunas otras cosas que se agregan a esta superposición. Esta manera, digamos, de financiarse el Estado es tremendamente ineficiente y no es muy difícil entenderlo eso. Es decir, con esta maraña impositiva, obviamente las filtraciones de posibilidades de evasión son enormes, porque si bien la carga burocrática para los contribuyentes es altísima, para el Estado es altísima, están enmarañados en un sistema que tenemos mucho más evasión que el resto de los países. Como todo, ¿no? Son fenómenos que no se pueden medir con precisión, pero todas las estadísticas muestran que, por ejemplo, Argentina tiene niveles de evasión mucho más altos que países vecinos como Chile y Uruguay, y buena parte no es que seamos nosotros más bandidos, digamos, que los países vecinos, sino que frente a un sistema tributario tan engorroso y tan difícil de administrar, insisto, tanto para el contribuyente como para el Estado, la conclusión es que terminamos con más evasión. Obviamente un sistema muy inequitativo y obviamente un sistema que desalienta la inversión, las exportaciones, la generación de empleo. Ese es el panorama, digamos, cuando uno mira los ingresos, y cuando uno se da vuelta y mira, bueno, ¿qué hace el Estado en materia de gasto? Como les decía, hay mucho paralelismo, porque lo que encontramos es que los tres niveles de gobierno en general hacen, en muchos casos, cosas parecidas, y se superponen en las funciones. De hecho, los desafíos a tomen el organigrama del Estado Nacional, el organigrama de la provincia, el organigrama de un municipio grande, y uno lo encuentra bastante parecido. Todos tienen las mismas estructuras burocráticas, con las mismas funciones, y que se solapan en la provisión de bienes públicos, como puede ser la educación, la salud, el cuidado del medio ambiente, el desarrollo de la infraestructura. Esta manera de organizar el funcionamiento de cómo se dan los servicios también es tremendamente ineficiente, porque obviamente requiere duplicar o triplicar la estructura burocrática, después esta estructura burocrática invierte recursos en coordinarse, generan incentivos muy perversos en relación a que, bueno, la estructura menor trata de congraciarse con la mayor para conseguir recursos, en lugar de administrar bien los recursos que tiene. Y yo creo que el factor más grave creo que es el que diluye responsabilidades, porque ante el fracaso, el visible fracaso que tenemos en estos temas, siempre está la alternativa de asignarle la responsabilidad al otro. Como muchos somos responsables de grandes cosas, de todas las cosas, en definitiva nadie termina siendo responsable del mal funcionamiento. Como ven, digamos, si bien son de naturaleza distinta, el problema es el mismo, es decir, los tres niveles de gobierno cobrándole impuestos parecidos a los mismos ciudadanos y dándole servicios parecidos a los mismos ciudadanos con pérdidas de eficiencia enorme que se asocian a esto de gastar mucho y mal. Como les dije, no nos quedamos en el libro en el diagnóstico y apostamos a aportar soluciones. Y acá lo interesante, pareció, digamos, lo interesante del libro es que en realidad no hay que inventar mucho, sino volver a leer la Constitución, que en sus orígenes había previsto un ordenamiento tanto del sistema tributario como funcional del Estado, asignándole qué tributos puede cobrar cada nivel de gobierno y qué funciones tiene que hacerse cargo cada nivel de gobierno. Eso, dicho de manera muy rápida, y en el libro está obviamente mucho más desarrollado, nos lleva a un esquema mucho más consistente que apunta a que, bueno, identifiquemos con claridad qué se hace cargo en cada nivel de gobierno y que otra regla fundamental desde el punto de vista de la finanza pública, que es que ese gobierno recaude los impuestos necesarios para financiar esas actividades. Así que quien gasta tenga la responsabilidad también de cobrar los impuestos para cubrir, digamos, el financiamiento de ese gasto. Esto nos permite algo muy interesante, que es unificar distintos impuestos. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, tenemos en las ventas un pésimo impuesto como es ingresos brutos y uno aún peor que son las tasas municipales. En el esquema que proponemos se podrían unificar, se propone, digamos, unificarlos en un único impuesto, el IVA, que debería ser asignada toda su recaudación al financiamiento de las provincias, y con ese IVA que se aplicaría sobre el valor agregado generado en cada provincia, las provincias financiar sus gastos. Esto
tiene varias ventajas. Obviamente el IVA es un impuesto mucho mejor que ingreso bruto, ni que hablar de la tasa, permite lograr esto de que quien gasta recaude, y además nos elimina un tema que sigue pendiente y seguirá pendiente hasta el fin de los tiempos, que es el nuevo régimen de coparticipación. Si directamente quien administra se encarga de generar los ingresos, no es necesario tener un sistema tan perverso y tan negativo y tan arbitrario como es la coparticipación, sino directamente ir a lo que originalmente tenía la Constitución. La Constitución originalmente no preveía coparticipación, sino que cada jurisdicción se encargara ella misma de generar los recursos para financiar su cargo. Esto que planteamos entonces es clarificar qué hace cada jurisdicción, que en definitiva es volver a leer la Constitución y decir, bueno, qué se hace cargo la provincia, qué se hace cargo la nación, asignarle a cada una capacidad, una cantidad de potestades tributarias que les permiten financiar todos esos gastos. No puedo en estos minutos explicarles más detalles, digamos, pero financieramente uno encuentra una manera consistente de darle potestades tributarias a cada jurisdicción, a la nación, a las provincias, para que se autofinancien, digamos, que tengan los recursos necesarios para desarrollar sus actividades. Y, digamos, viendo el mapa, sí, la Argentina, uno lo que encuentra es que esto funciona para gran parte del país, 70-80% del país, pero queda la zona más postergada donde la capacidad, digamos, de cobrar impuestos, justamente fruto de este subdesarrollo que acá ha sido sometida a lo largo del tiempo, como consecuencia de otros factores de la perversa esquema de coparticipación, allí este esquema no funcionaría, porque no tendrían base imponible, digamos, para financiarse. Por eso es lo que prevemos como mecanismo transitorio un fondo de convergencia donde las zonas más ricas apoyen a las zonas más pobres a través de este fondo, pero apuntando a que sea un fenómeno contrario al actual. Hoy lo que vemos es un país cada vez más fragmentado, así que las zonas pobres son cada vez más pobres en relación a las zonas más ricas. Bueno, invertir eso, es decir, que este fondo de convergencia rectifique y que ayude, digamos, y estimule y acelere el desarrollo de las zonas más pobres a los fines de ir hacia una convergencia. Creo que ya me queda poco tiempo. Lo interesante, me parece, del libro es que hay una propuesta que, primero, es consistente con el espíritu y la letra de la Constitución, un reordenamiento del Estado, que es muy distinto a lo que habitualmente escuchamos de ajuste del Estado. Acá es algo mucho más cualitativo, cómo me reorganizo, tanto en los aspectos tributarios como de gasto, a los fines de tener un Estado más ágil, más empático, más transparente, con mayor capacidad de respuesta de la gente, más controlado por los ciudadanos, que desde el punto de vista financiero, ustedes lo van a poder ver en el libro, en el anexo del libro, que es donde nos pusimos un poco más técnico, digamos, para explicar algunas cuestiones del libro y dejar el libro con una visión más llana, más simple. Es decir, el libro no tiene ningún cuadro, ningún gráfico, ninguna ecuación, es decir, lo que tratamos de hacer lo más accesible posible, pero sí el análisis, digamos, más riguroso desde el punto de vista de la consistencia financiera, económica, está en este anexo, e incluso desde el punto de vista de la viabilidad política, plantear cosas que no sean, como por ejemplo este tema de hay que cambiar la Constitución, cuando sabemos que es imposible que todas las provincias y Cava y la nación se pongan de acuerdo unánimemente en qué van a hacer, porque siempre va a haber una que diga que no. Buscar, digamos, mecanismos que sean demandantes, obviamente, de apoyo político, pero con un apoyo político razonable. Por ejemplo, todas estas reformas que nosotros planteamos, con una mayoría a nivel del Congreso de la Nación, se pueden implementar y no con un acuerdo unánime de todas las provincias, más un apoyo del Congreso de la Nación. Entonces, lo que decimos es viable desde el punto de vista organizacional, viable desde el punto de vista financiero, viable desde el punto de vista legal y que es viable desde el punto de vista político, obviamente con determinados apoyos que, como cualquier tipo de reforma de esta envergadura y por una meta tan trascendental como para salir de la decadencia, necesitamos.
Allí termino simplemente diciendo, y es un poco lo que resumimos en el libro, de que el libro lo escribimos bajo el convencimiento de que Argentina puede salir de la decadencia. Es mentira de que estemos condenados a esto. El tema es encontrar la vacuna, digamos, de este virus que tenemos, que la vacuna no es un líder providencial, alguien que llegue, hoy vemos, ¿no?, en el debate político aparece un candidato debajo de la piedra. Cuando uno hurga un poco, no hay una propuesta de cómo salir, pero sí la hay en la medida en que estemos dispuestos a abordar temas centrales, y entendemos que el de reorganizar, ordenar el Estado es uno de ellos, y bueno, lo que nos proponemos en el libro es justamente eso, establecer algunas ideas de cómo replantear la organización del Estado y hacerlo compatible con la posibilidad de desarrollo. Les agradezco mucho el tiempo y obviamente los invito con más tranquilidad a leer el libro que está publicado, lo pueden obtener en nuestra página, donde además hay más información, vacunacontradecadencia.com. Muchas gracias, Osvaldo.